Marido humilló a su esposa y dijo que nunca se volvería a casar, pero años después. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta. La luz tenue del atardecer entraba por las cortinas de la casa de Isabela, tiñendo las paredes con un resplandor dorado que contrastaba con la frialdad que reinaba en su interior. La mesa estaba puesta, la cena servida, y el aroma de la comida casera flotaba en el aire, pero el ambiente era tenso, cargado de una pesadez que ya se había vuelto costumbre. Rodrigo llegó tarde, como siempre, sin ofrecer ninguna explicación. Se dejó caer en la silla con indiferencia, hojeando su teléfono sin siquiera mirarla. «Otra vez lo mismo, Isabela», murmuró con desdén mientras deslizaba la pantalla de su celular. «¿Cuántas veces tengo que decirte que esta comida no me gusta?» Isabela, con el delantal aún puesto, apretó los labios y respiró hondo. Llevaban años de matrimonio, pero ella aún no se acostumbraba a ese desprecio constante, a esa indiferencia que poco a poco la había convertido en una sombra dentro de su propia casa. Recordaba con nostalgia los primeros años, cuando Rodrigo aún fingía ser el hombre de sus sueños, atento y amoroso. Pero el tiempo le había revelado la verdad. Su esposo era un hombre egocéntrico, cruel, incapaz de ver más allá de su propio reflejo. «Lo preparé porque es tu favorito», dijo ella en un intento de suavizar la situación. Rodrigo soltó una risa sarcástica. «Eso era antes. Mis gustos cambian, pero tú siempre te quedas atrás». Isabela bajó la mirada y se sentó frente a él. Sabía que cualquier respuesta que diera sería inútil. Durante años había intentado complacerlo, esforzándose por ser la esposa perfecta, pero siempre recibía lo mismo: críticas, desprecio y, lo peor de todo, la sensación de que jamás sería suficiente. Los comentarios hirientes de Rodrigo no se limitaban a la mesa. A diario, él encontraba nuevas formas de menospreciarla. A veces era su apariencia. «Deberías empezar a cuidarte más», le decía con tono casual, como si sus palabras no destrozaran su autoestima. «Ya no tienes 20 años». Otras veces eran sus sueños. «¿Diseñar ropa? ¿De verdad sigues con esa tontería? Isabela, ¿no te das cuenta de que nadie te va a tomar en serio?» Cada una de sus palabras se clavaba en su piel como espinas invisibles, dejándola herida, pero sin rastros visibles. Con el tiempo, Isabela dejó de soñar, dejó de desear, dejó de existir más allá del papel de esposa abnegada que Rodrigo había diseñado para ella. Pero lo que él no sabía era que dentro de ella aún quedaba una chispa, una mínima pero poderosa llama que se negaba a extinguirse. La familia de Rodrigo nunca había aprobado el matrimonio. Su madre, una mujer de mirada afilada y lengua venenosa, nunca perdió la oportunidad de recordarle que su hijo podría haber conseguido algo mejor. Sus hermanas, altivas y frías, apenas la toleraban, pero Isabela soportó todo en nombre del amor, aferrándose a la idea de que algún día las cosas mejorarían, pero nunca lo hicieron. Y la prueba final llegó aquella noche, en la reunión familiar que lo cambiaría todo. Era el cumpleaños del padre de Rodrigo, una celebración que reunía a la élite de la ciudad. Isabela, como siempre, se esforzó en lucir impecable. Se arregló con esmero, eligiendo un vestido elegante, maquillándose con discreción. Quería sentirse segura, aunque por dentro estaba rota. Rodrigo, sin embargo, ni siquiera la miró al salir de casa. Durante toda la velada, él se dedicó a conversar con otros hombres de negocios, ignorándola por completo. No fue hasta que alguien hizo un comentario sobre el tiempo que llevaban casados que él decidió prestarle atención. «¿Y ustedes? ¿Para cuándo los hijos?», preguntó una mujer mayor con curiosidad. Isabela sintió un nudo en la garganta. Había soñado con formar una familia,
Pero Rodrigo siempre encontraba una excusa para posponerlo. Antes de que pudiera responder, él soltó una carcajada. No creo que eso pase. Con el ritmo que lleva Isabela, hizo una pausa y la miró con burla. Bueno, digamos que no todos los matrimonios están hechos para durar. El silencio se apoderó de la mesa. Isabela sintió que la sangre le hervía en las venas. Lo miró a los ojos, buscando alguna señal de arrepentimiento, pero todo lo que encontró fue desprecio y diversión. Para él, todo era un juego. Sus sentimientos nunca habían importado, y en ese momento lo supo. Se había pasado años esperando que Rodrigo cambiara, que un día despertara y la amara como antes. Pero ese día nunca llegaría, porque él no era el hombre que una vez creyó conocer. Él era un ser vacío, incapaz de amar a alguien que no fuera a sí mismo. Levantó la copa con una calma inesperada y sin apartar la mirada de Rodrigo, habló con voz firme. Tienes razón, no todos los matrimonios están hechos para durar, por eso quiero el divorcio. El murmullo en la mesa fue inmediato. Algunas miradas de sorpresa, otras de incredulidad. Pero la reacción más fuerte vino de Rodrigo, quien se echó hacia atrás y la observó con una mezcla de diversión y burla. ¿El divorcio?, repitió, como si fuera una broma ridícula. ¿Y qué vas a hacer sin mí, Isabela? Seguir adelante, respondió sin dudar. Rodrigo se rió, una carcajada larga y cruel que resonó en la habitación. Todos lo miraban, pero él no parecía importarle. Pobre ilusa, dijo finalmente. Nadie te va a querer después de mí. No eres nada sin mí, Isabela. Ningún hombre se va a casar contigo otra vez. Las palabras golpearon con fuerza, pero esta vez, en lugar de hundirse en el dolor, Isabela sintió algo diferente. Una ira fría, controlada, una determinación que nunca antes había experimentado. Se puso de pie y, con la dignidad intacta, dejó la copa sobre la mesa. Ya veremos. Y con esas palabras, salió de la casa sin mirar atrás. Rodrigo aún sonreía, convencido de que ella regresaría arrastrándose, como siempre lo hacía. Pero lo que él no sabía era que esta vez era diferente, porque Isabela no solo quería divorciarse, quería renacer. La casa se sentía vacía. Un silencio denso lo cubría todo, como una niebla que se colaba por cada rincón. Isabela se abrazó a sí misma mientras observaba las cajas apiladas en la sala. Cada una de ellas contenía pedazos de su vida con Rodrigo. Ropa, fotografías, recuerdos de un matrimonio que ahora parecía una mentira. Apretó los labios, sintiendo una punzada en el pecho. Durante años había creído que este hogar era su refugio, pero ahora se daba cuenta de que había sido su prisión. El divorcio había sido firmado, pero en su corazón la batalla apenas comenzaba. Las noches eran las más difíciles. Se despertaba sobresaltada, con la sensación de que Rodrigo aún estaba ahí, con sus comentarios mordaces y su presencia opresiva. Pero al abrir los ojos, lo único que encontraba era la fría realidad de su soledad. Las primeras semanas después de la separación fueron un torbellino de emociones. Se sintió perdida, rota, como si su identidad hubiera sido arrancada de golpe. Durante tanto tiempo había sido la esposa de Rodrigo, que ahora no sabía quién era sin ese título. Se miraba en el espejo y veía a una mujer con el rostro cansado, los ojos apagados y la piel marcada por el estrés. Era esa la mujer que alguna vez soñó con una vida llena de amor y felicidad. El juicio de los demás no tardó en llegar. Algunas de sus antiguas amistades la miraban con lástima, mientras que otras la evitaban por completo. Incluso su propia familia tenía sus dudas. Tal vez debiste intentarlo un poco más, le dijo su tía una tarde, mientras tomaban café en una terraza. Rodrigo tenía sus cosas, pero el matrimonio es un compromiso, Isabela. No es tan fácil estar sola.
agregó otra prima. A veces hay que aceptar que los hombres son así. Cada comentario era un dardo en su autoestima. Incluso su madre, aunque sin ser cruel, dejaba ver su preocupación. «Te conozco, hija», le dijo una noche por teléfono. «Sé que eres fuerte, pero el mundo es difícil para una mujer sola. No quiero verte sufrir». Lo que más dolía no eran las palabras en sí, sino el hecho de que parecían confirmar sus peores miedos. Que Rodrigo tenía razón, que no podría salir adelante sin él. Mientras tanto, Rodrigo parecía disfrutar su nueva vida. Salía a eventos, se rodeaba de amigos, siempre con una sonrisa de superioridad en el rostro. No tardaron en llegar los rumores de que estaba saliendo con otras mujeres, algunas más jóvenes, otras con un estatus social que él consideraba más acorde a su nivel. Para él, el divorcio no era una pérdida, sino una victoria. «¿Viste lo bien que se ve, Rodrigo?», escuchó decir a una conocida en un restaurante sin darse cuenta de que Isabela estaba cerca. Parece que le quitó un peso de encima. Las palabras le pesaron en el alma. Era ella ese peso. Era ella la culpable de su propio sufrimiento. La duda la consumía. Los días se volvían interminables y las noches eran un laberinto de pensamientos oscuros. Un día, al abrir su correo, encontró una invitación. Era de una amiga en común que organizaba una reunión. Por un momento, pensó en ignorarla, pero algo dentro de ella le dijo que debía intentarlo. Se puso un vestido sencillo, se maquilló con sutileza y se presentó en la casa donde solían reunirse años atrás. Pero desde el momento en que entró, sintió que no pertenecía ahí. La conversación giraba en torno a viajes, lujos, relaciones perfectas y frivolidades que le resultaban ajenas. Rodrigo estaba presente, por supuesto, con su aire de arrogancia y su nuevo círculo de amigos. Cuando la vio, sonrió con burla, como si su sola presencia confirmara su victoria. «No pensé que vendrías», dijo acercándose con su copa de vino en la mano. «No pareces del tipo de mujer que disfruta este tipo de reuniones. Ahora». Isabela sintió un nudo en la garganta, pero no dejó que se notara. «Las cosas cambian», respondió manteniendo la mirada en alto. «Algunas cosas sí, pero otras no. Mírate», bajó la voz, acercándose con un tono venenoso. «Sigues siendo la misma, pero ahora sin nada. ¿De verdad creíste que ibas a tener una vida mejor sin mí?» Isabela sintió un frío recorrerle la espalda. Las miradas curiosas a su alrededor. La manera en que Rodrigo hablaba con esa seguridad cruel. Por un momento casi lo creyó. Casi pensó que tal vez había cometido un error. Pero entonces sucedió algo. Miró a su alrededor y vio la escena con otros ojos. Rodrigo, rodeado de gente que reía con falsedad, con su sonrisa ensayada y su pose de hombre exitoso. La misma persona que la había menospreciado por años, la misma que había pisoteado sus sueños, la misma que creía que su felicidad dependía de él. Y en ese instante sintió algo distinto, no tristeza, no dolor, sino furia. Porque Rodrigo no tenía razón. Él no era un dios, ni un hombre inalcanzable. Solo era un hombre mediocre, con la necesidad de humillar a otros para sentirse poderoso. Y ella le había dado ese poder durante demasiado tiempo. Esa noche, cuando llegó a casa, algo dentro de ella cambió. Ya no lloró, ya no sintió miedo. En su lugar, una chispa de determinación se encendió en su interior. Sabía que aún estaba en el abismo, que aún le faltaba mucho por reconstruirse, pero por primera vez en mucho tiempo se permitió pensar en una posibilidad distinta, la de levantarse. En la mañana siguiente, en lugar de quedarse en la cama, se levantó temprano. Se miró en el espejo y, aunque aún veía a la mujer herida, también vio a alguien que podía sanar. No sabía por dónde empezar,
pero lo haría, porque por primera vez en años entendió algo importante. No necesitaba que nadie creyera en ella. Ella misma se encargaría de demostrarlo. El amanecer traía consigo una sensación de renovación, aunque en los primeros días Isabela aún sentía el peso de los recuerdos. Había tomado una decisión drástica: dejar atrás la ciudad que le recordaba constantemente su vida con Rodrigo. Se despidió de los pocos lazos que aún conservaba, empacó sus cosas en una maleta y abordó un tren con destino a un lugar donde nadie la conociera, donde pudiera empezar de nuevo sin las sombras del pasado persiguiéndola. La llegada a su nueva ciudad fue abrumadora al principio. Calles desconocidas, rostros nuevos y una rutina que debía construir desde cero. Alquiló un pequeño apartamento en el centro, modesto pero acogedor. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio dentro de su hogar no era sinónimo de soledad, sino de libertad. No había gritos, críticas ni miradas de desprecio. Solo ella, con la oportunidad de redefinir quién era. El primer desafío fue encontrar un trabajo que le permitiera sostenerse. Había pasado tanto tiempo relegando sus sueños que su experiencia laboral era limitada, pero no se dejó vencer. Tras días de búsqueda, consiguió empleo en una boutique de moda, un mundo que siempre la había fascinado, pero que Rodrigo había menospreciado tantas veces. La primera vez que cruzó la puerta de aquella tienda, sintió algo que no experimentaba desde hace años: ilusión. Los primeros meses fueron de esfuerzo y aprendizaje. No solo debía demostrar su valía en el trabajo, sino también enfrentarse a sus propios miedos e inseguridades. Había momentos en los que dudaba, en los que el eco de las palabras de Rodrigo aún resonaba en su cabeza, pero cada día que pasaba lograba callar esas voces con pequeñas victorias. Aprendió sobre telas, diseño, tendencias y poco a poco comenzó a destacar. Su jefa, una mujer elegante y con una visión afilada para los negocios, notó su potencial. «Tienes buen ojo para la moda», le dijo una tarde mientras acomodaban una vitrina. «Si realmente te lo propones, podrías hacer algo grande en esta industria». Esas palabras encendieron algo dentro de ella. Nunca nadie le había dicho algo así. Rodrigo siempre se burló de su pasión. La hizo creer que no valía la pena perseguir sus sueños. Pero aquí estaba, en un mundo que la emocionaba, con alguien que veía en ella más de lo que ella misma creía posible. Decidió estudiar. Se inscribió en cursos de diseño y mercadeo de moda, dedicando sus noches a aprender y sus días a trabajar. Se sumergió por completo en su nueva vida, absorbiendo conocimientos, explorando nuevas facetas de sí misma. Al principio, dudaba en levantar la mano en clase, temerosa de decir algo incorrecto. Pero, con el tiempo, su confianza creció. Empezó a hacer preguntas, a compartir ideas, a atreverse a mostrar su creatividad. El cambio no solo era interno. Su reflejo en el espejo comenzó a transformarse. Ya no veía a la mujer apagada y frágil que Rodrigo había moldeado a su conveniencia. Su postura era más firme, su mirada más segura. Experimentó con su estilo, redescubriendo su amor por la moda. Se cortó el cabello, renovó su guardarropa y comenzó a caminar con una seguridad que antes le parecía imposible. Y la gente lo notó. En la boutique, los clientes empezaron a pedir su opinión. Sus compañeros la respetaban y su jefa le dio más responsabilidades. Con el tiempo, incluso comenzó a diseñar pequeños bocetos, imaginando una colección propia. No era solo un trabajo, era el inicio de algo más grande, algo que le pertenecía solo a ella. También empezó a rodearse de nuevas personas, gente que la valoraba por lo que era, no por lo que podía ofrecer.
Hizo amistades con diseñadores, artistas y emprendedores, personas apasionadas que la inspiraban a seguir creciendo. Se dio cuenta de lo que significaba estar rodeada de energía positiva, de apoyo genuino. Era un mundo completamente distinto al que conoció con Rodrigo. Mientras tanto, él seguía inmerso en su burbuja de autosuficiencia. En los primeros meses después del divorcio, no pensó en Isabela más allá de la satisfacción de haber ganado. Para él, ella era un capítulo cerrado, una mujer destinada al olvido. Pero algo empezó a cambiar. Los rumores comenzaron a llegarle en pequeñas dosis. Un comentario casual aquí, una mención inesperada allá. ¿Supiste de Isabela?, preguntó una conocida en una fiesta. Escuché que se mudó y está haciendo algo en moda. Rodrigo apenas le prestó atención. ¿Moda? ¡Qué absurdo! Pero los comentarios no pararon. Dicen que se ve diferente, agregó otro. Que está irreconocible. Eso captó su atención. ¿Irreconocible? La idea le resultaba ridícula. Para él, Isabela era una mujer gris, sin ambición, sin valor, impropio. ¿Cómo podría haber cambiado? Pero los rumores seguían creciendo. Que estaba trabajando en una boutique de prestigio, que se veía radiante, que la gente hablaba de su talento. La idea comenzó a inquietarlo. Al principio lo descartó como exageraciones, pero la curiosidad empezó a carcomerlo. Un día, sin pensarlo demasiado, buscó su nombre en redes sociales. No esperaba encontrar mucho. Isabela nunca había sido una mujer que se expusiera, pero allí estaba. Su perfil había cambiado, fotos de eventos, imágenes con gente que él no conocía, comentarios de personas admirando su estilo. Y lo peor de todo, su sonrisa. Rodrigo frunció el ceño. Algo no encajaba. Esa mujer no podía ser la misma que él había dejado. No podía ser la misma que, según él, nunca podría sobrevivir sin él. Pero lo era. Y por primera vez sintió una punzada de incomodidad. No porque la extrañara, sino porque la idea de que ella pudiera estar mejor sin él le resultaba inaceptable. Rodrigo no creía en el amor verdadero, pero sí creía en el poder. Y, de alguna manera, sentía que había perdido control sobre algo que alguna vez le perteneció. Isabela, sin embargo, ni siquiera pensaba en él. Su mundo estaba cambiando, expandiéndose más allá de cualquier límite que alguna vez imaginó. Por primera vez en su vida, sentía que tenía el control, que cada decisión que tomaba la acercaba más a su verdadera esencia. Su pasado no la definía más. Había pasado demasiado tiempo viendo su reflejo a través de los ojos de Rodrigo, pero ahora se veía con sus propios ojos. Y le gustaba lo que veía. La transformación de Isabela había sido silenciosa, pero imparable. Lo que comenzó como pequeños cambios en su rutina, en su apariencia y en su forma de ver la vida, se convirtió en una metamorfosis completa. Ya no era la mujer que Rodrigo había dejado atrás. Se había convertido en alguien completamente nuevo, fuerte, segura, brillante, y lo mejor de todo era que no necesitaba que nadie más lo validara. Lo sabía, lo sentía en cada paso firme que daba. Su trabajo en la boutique la había llevado a lugares que jamás imaginó. Su talento natural para la moda y su buen ojo para el diseño la convirtieron en una pieza clave en la empresa. Con el tiempo, su jefa confió en ella para tareas más importantes, hasta que un día le ofreció una oportunidad que cambiaría su vida para siempre. Isabela, necesito que me acompañes a un evento esta noche, le dijo con una sonrisa calculada. Es una gala de la industria llena de diseñadores, empresarios e inversionistas. Creo que es hora de que te presentes en el mundo al que realmente perteneces. Las palabras la tomaron por sorpresa, pero no dudó en aceptar. Era el siguiente paso en su evolución, una puerta que se abría hacia algo mucho más grande.
Esa noche, cuando se miró en el espejo antes de salir, apenas reconoció a la mujer que la observaba de vuelta. Su cabello caía en ondas suaves sobre sus hombros, su vestido negro de corte impecable abrazaba su figura con elegancia y sus ojos reflejaban una confianza que nunca antes había sentido. No era solo su apariencia lo que había cambiado, sino la forma en que se sostenía, la manera en que se movía, como si cada paso que daba estuviera lleno de propósito. Cuando llegó al evento, el aire estaba cargado de conversaciones animadas, copas de champán elevándose en brindis y luces doradas, reflejándose en los enormes ventanales del salón. Era un mundo completamente distinto al que alguna vez perteneció, pero se sentía cómoda en él. Se movía con naturalidad entre los invitados, conversando con empresarios, diseñadores de renombre y figuras influyentes que, para su sorpresa, la recibieron con admiración. La oportunidad llegó más rápido de lo que imaginaba. Un importante inversor en la industria notó su estilo y su visión innovadora. Después de unos minutos de conversación, le hizo una oferta que la dejó sin aliento. He oído hablar de ti, Isabela. Dicen que tienes un instinto excepcional para la moda. Me gustaría verte en acción. ¿Qué te parecería colaborar con nosotros en un nuevo proyecto? Era la oportunidad que siempre había soñado y esta vez no dudó. Aceptó con una sonrisa serena, sintiendo en su interior la certeza de que este era solo el comienzo. Mientras su vida ascendía, el destino parecía tener otros planes para Rodrigo. Su mundo, que alguna vez pareció indestructible, comenzaba a desmoronarse poco a poco. Las malas decisiones, las apuestas arriesgadas en los negocios y su estilo de vida derrochador empezaban a pasarle factura. Los amigos que antes lo rodeaban con risas y brindis comenzaron a desaparecer uno a uno cuando las dificultades financieras se hicieron evidentes. Las mujeres que solían buscar su compañía ya no lo encontraban tan atractivo cuando su cuenta bancaria dejó de ser inagotable. Los rumores comenzaron a circular en su círculo social. Se hablaba de problemas con inversionistas, de negocios fallidos y de deudas que se acumulaban en silencio. Pero Rodrigo, orgulloso y testarudo, se negaba a aceptar la realidad. Creía que era solo una mala racha, que pronto encontraría la manera de recuperar su antiguo estatus. Fue en ese estado de negación que decidió asistir a una gala de la alta sociedad, convencido de que aún tenía influencia, de que su nombre todavía significaba algo. Se vistió con su mejor traje, se forzó a sonreír y entró al evento con la misma arrogancia de siempre, pero en el fondo algo dentro de él temblaba. No esperaba verla ahí, no esperaba que la mujer que alguna vez humilló, la misma a la que dio por perdida, fuera ahora el centro de todas las miradas. La vio al otro lado del salón, de pie con una elegancia natural que la hacía destacar sin esfuerzo. Su postura era perfecta, su presencia irradiaba seguridad y su sonrisa no era la de una mujer que alguna vez sufrió por él. Era la de alguien que había renacido, que había encontrado un camino mucho más grande del que él jamás imaginó. Rodrigo sintió que el aire le faltaba. No podía ser real. No podía ser la misma mujer que había dejado con lágrimas en los ojos y una autoestima destruida. Se quedó observándola, tratando de encontrar algún rastro de la Isabela que conoció, pero no había ninguno. Había cambiado, y no solo físicamente. La forma en que la gente la miraba, la manera en que la rodeaban con interés, hablaba de una posición que él mismo había perdido. Pero lo peor aún estaba por venir. Antes de que pudiera reaccionar, vio cómo un hombre se acercaba a ella con familiaridad. Alto, distinguido, de presencia imponente. Un empresario de renombre, de esos que Rodrigo siempre aspiró a ser, pero que nunca llegó a igualar.
El hombre puso una mano en la cintura de Isabela, inclinándose para hablarle al oído con una sonrisa cómplice. Rodrigo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No podía apartar la mirada. Entonces, como si el destino quisiera darle la última estocada, Isabela giró la cabeza y sus ojos se encontraron. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Rodrigo esperó alguna reacción, quizás sorpresa, quizás incomodidad. Pero lo único que vio en su expresión fue indiferencia. Ella simplemente sonrió con elegancia, como si estuviera viendo a un extraño más en la multitud. Y luego, sin titubear, volvió a centrar su atención en el hombre a su lado, como si Rodrigo no existiera. Fue en ese momento cuando lo entendió. No solo la había perdido, no solo había subestimado su capacidad de levantarse, sino que para ella él ya no significaba nada. Y esa, sin duda, era la peor humillación de todas. El sonido de copas chocando en brindis, la música suave de fondo y el murmullo de conversaciones llenaban el aire en la gala más exclusiva del año. El salón estaba repleto de figuras influyentes, empresarios, inversionistas y personalidades de la alta sociedad que se movían con la elegancia de quienes estaban acostumbrados a la grandeza. Rodrigo estaba ahí por inercia, como si al rodearse de esas personas pudiera convencerse de que aún pertenecía a ese mundo. Su caída había sido discreta pero real. Aunque aún conservaba cierta imagen de poder, sabía que su posición ya no era la misma. Sus inversiones fallidas, su reputación deteriorada y los rumores sobre su declive financiero comenzaban a pesarle. Pero él se negaba a aceptarlo. Se ajustó el puño de su traje y tomó una copa de champán de la bandeja de un mesero que pasaba cerca. Se paseó entre los invitados con la cabeza en alto, esforzándose por aparentar que todo estaba bajo control. Fue entonces cuando algo captó su atención. No, alguien. Al otro lado del salón, rodeada por un grupo de personas que parecían fascinadas con cada palabra suya, estaba una mujer que le resultaba familiar, pero a la vez extraña. Su porte era impecable, su sonrisa segura, sus gestos precisos. La luz de las lámparas de cristal reflejaba su piel radiante, y su vestido de seda negra abrazaba su figura con una sofisticación que robaba miradas. Pero lo que más lo desconcertó fue su mirada. Había algo en ella que lo descolocó: confianza, poder. Rodrigo frunció el ceño, sintiendo una incomodidad creciente en su pecho. No podía ser. Su mente se negaba a aceptarlo, pero cada vez que la observaba, la realidad se hacía más evidente. Era Isabela. Por un instante, todo a su alrededor pareció desvanecerse. La risa de los invitados, la música, las conversaciones. Todo quedó en segundo plano. Solo ella importaba. La misma mujer que él había humillado, la que había dejado convencido de que jamás se recuperaría de su ausencia, ahora era irreconocible. Y no estaba sola. A su lado, un hombre de presencia imponente le susurraba algo al oído. Él no era como los acompañantes pasajeros que Rodrigo solía tener después del divorcio. No era un simple amante o un hombre cualquiera con el que ella se distraía. No. Su porte, su seguridad, la manera en que todos lo respetaban, lo delataban. Era alguien de peso, alguien con verdadero poder. Rodrigo apretó la mandíbula. Reconocía a aquel hombre. Lo había visto en portadas de revistas financieras, en entrevistas con líderes de la industria. Un inversionista de renombre, un magnate con una influencia que él mismo nunca había alcanzado. Y ese hombre estaba con Isabela, la misma mujer que él había dado por insignificante. Sintió un ardor en el estómago, una mezcla de incredulidad y rabia. ¿Cómo era posible? ¿Cómo ella había llegado hasta ahí? Sin pensarlo, comenzó a caminar en su dirección. Necesitaba respuestas, necesitaba verla de cerca. Los invitados se apartaban sutilmente a su paso.
algunos con miradas curiosas, otros con sonrisas discretas. Sabían quién era Rodrigo, sabían de su historia con Isabela. Algunos esperaban una escena, otros simplemente disfrutaban del espectáculo, en silencio. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, Isabela alzó la vista y sus ojos se encontraron. Rodrigo contuvo el aliento. Esperó ver sorpresa en su mirada, alguna señal de que aún significaba algo para ella, pero no fue así. Lo que vio fue frialdad, indiferencia pura. Esa mirada lo hirió más que cualquier insulto. Por primera vez en su vida, Rodrigo sintió lo que era ser invisible. Intentó sonreír con arrogancia, como si nada lo afectara. Isabela pronunció su nombre con un tono ensayado, queriendo probar que aún tenía el control. Ella lo miró por un segundo más, luego bajó la copa con elegancia y giró apenas la cabeza, como si su presencia no mereciera más atención. «Rodrigo», respondió finalmente con una voz tan neutral que le heló la sangre. El hombre a su lado colocó una mano en la espalda de Isabela de manera posesiva, un gesto sutil, pero lleno de significado. Rodrigo entendió de inmediato. No solo había perdido a Isabela, sino que ahora pertenecía a alguien con mucho más poder, con mucho más valor del que él jamás tuvo. La rabia comenzó a hervir en su interior, pero se obligó a mantener la compostura. «Veo que te has reinventado», dijo con una sonrisa que intentaba ser casual, pero que se notaba tensa. «No esperaba verte aquí». Isabela inclinó levemente la cabeza, sus ojos brillando con un destello calculador. «No esperaba verte tampoco», dijo con suavidad. «Pero así es la vida, ¿no? Llena de sorpresas». Cada palabra de ella era una daga. Rodrigo sintió un sudor frío en la nuca. No estaba preparado para esto. Había subestimado a Isabela y ahora lo estaba pagando. El hombre a su lado intervino con una sonrisa tranquila, pero con un filo oculto en sus palabras. «Isabela me ha hablado mucho del pasado», dijo mirándolo con la seguridad de alguien que sabe que ha ganado. «Es interesante ver lo diferente que puede ser la vida cuando se toman las decisiones correctas». Rodrigo sintió que le ardían las orejas. Su mente buscó una respuesta rápida, algo que le devolviera el control de la conversación, pero no encontró nada. Isabela bebió un sorbo de su champán y luego se inclinó un poco hacia él, sin romper su postura impecable. «Bueno, Rodrigo, me alegra verte», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Espero que disfrutes la velada», y con eso simplemente se dio la vuelta, dejándolo atrás como si nunca hubiera significado nada. Rodrigo se quedó ahí, con la copa en la mano, viendo cómo ella se alejaba con su nuevo acompañante, rodeada de respeto, admiración y poder. Por primera vez comprendió la verdad. Isabela no solo había cambiado, Isabela había renacido, y él ya no era parte de su mundo. Rodrigo no podía sacársela de la cabeza. Desde aquella noche en la gala, cada imagen de Isabela se repetía en su mente como una pesadilla interminable. Su porte, su elegancia, la manera en que todos la rodeaban con admiración y sobre todo, el hombre a su lado. Aquel detalle lo atormentaba más que cualquier otra cosa. No era solo que Isabela estuviera con alguien más, era con quien estaba. La rabia y la frustración lo devoraban por dentro. Durante años había dado por sentado que Isabela nunca podría elevarse por encima de lo que él había decretado para ella. Para Rodrigo, ella siempre sería la mujer frágil que él dejó atrás, la que se rompió en pedazos cuando él la humilló. Pero la realidad lo había golpeado en la cara con una fuerza brutal. Isabela no solo había seguido adelante, sino que había ascendido a un nivel que él jamás alcanzaría. No podía aceptar eso. Su necesidad de entender lo que había ocurrido lo llevó a investigar.
Comenzó de manera discreta, preguntando aquí y allá, escuchando rumores, analizando cada fragmento de información que podía conseguir. Pero lo que descubrió fue mucho peor de lo que imaginaba. El hombre con el que Isabela estaba no era un simple empresario exitoso. Era una figura de prestigio internacional, alguien con conexiones en los más altos círculos del poder, un magnate, un hombre cuya influencia hacía que cualquier cosa que Rodrigo hubiera logrado en su mejor momento pareciera insignificante. Sus negocios se extendían por múltiples industrias. Su nombre era sinónimo de éxito y, lo más importante, su reputación era impecable. Rodrigo sintió cómo la desesperación se instalaba en su pecho. Isabela había entrado en un mundo que él nunca podría tocar. No importaba cuánto intentara recuperarse financieramente, cuántas estrategias intentara para reparar su imagen. El hombre con el que ella estaba siempre lo eclipsaría. Y lo peor de todo, ella lo sabía. Los intentos de contacto comenzaron poco después. Al principio, con mensajes casuales, casi como si fueran viejos, conocidos, retomando el contacto. No obtuvo respuesta. Luego, con llamadas que nunca fueron contestadas. Finalmente, correos electrónicos donde intentó sonar nostálgico, apelando a los recuerdos del pasado, a los momentos que alguna vez compartieron. Nada. La indiferencia de Isabela era absoluta, y eso lo volvía loco. No soportaba la idea de haber perdido todo control sobre ella. Durante años, él había sido el centro de su universo, el hombre que dictaba su valor, el que tenía el poder de hacerla sentir insignificante con solo una palabra. Pero ahora era él quien se sentía invisible. Isabela había borrado su existencia de su vida con la misma facilidad con la que uno se deshace de un objeto inservible. Entonces, Rodrigo hizo lo que siempre hacía cuando se sentía acorralado. Intentó recuperar el control por la fuerza. Averiguó dónde estaría. Usó los pocos contactos que aún le quedaban para enterarse de que asistiría a una inauguración privada de una nueva línea de moda. Un evento exclusivo donde solo los más influyentes tendrían acceso. No tenía una invitación, pero eso no lo detuvo. Sabía cómo moverse en esos círculos, cómo infiltrarse en lugares donde ya no era bienvenido. Y lo hizo. Esperó el momento adecuado. La observó desde lejos, calculando cada detalle, la forma en que se movía con gracia, la seguridad en su expresión, la manera en que todos parecían girar en torno a ella. Rodrigo ya no era parte de ese mundo, pero aún se negaba a aceptarlo. Esperó hasta que ella estuvo sola, en un pasillo apartado del bullicio del evento. Caminó hacia ella con pasos firmes, con una determinación casi desesperada. Isabela. Ella se giró con lentitud, y por un breve instante, Rodrigo vio el reconocimiento en su mirada. No sorpresa, no emoción, solo una calma distante, como si estuviera viendo a alguien irrelevante. Rodrigo, dijo con frialdad, sin un atisbo de afecto en su voz. El sonido de su nombre saliendo de sus labios lo irritó más de lo que esperaba. Se aclaró la garganta y forzó una sonrisa, tratando de recuperar la seguridad que solía tener con ella. «Llevas tiempo ignorándome», dijo con un tono que intentaba sonar relajado, aunque su mandíbula estaba tensa. «Creo que merecemos hablar». Isabela arqueó una ceja. «¿De qué?» Rodrigo dio un paso más cerca, reduciendo la distancia entre ellos. «Del pasado, de lo que fuimos, de lo que tú y yo sabemos que sigue ahí». Ella soltó una risa suave, pero no había calidez en ella, solo incredulidad. «No hay nada que hablar, Rodrigo. No hay nada que sigue ahí». Él sintió cómo su orgullo se desmoronaba, pero no se rindió. «Vamos, Isabela, no puedes negar lo que vivimos. Sé que esto es una actuación, un papel que has construido para convencerte de que has cambiado. Pero yo te conozco, sé quién eres realmente.
Isabela cruzó los brazos, observándolo con la paciencia de alguien que escucha a un niño testarudo. No, Rodrigo, no sabes quién soy. Lo supiste alguna vez, pero decidiste destruirme. Rodrigo se inclinó ligeramente hacia ella, bajando la voz. Admito que cometí errores. Admito que no siempre te traté como debí. Pero no me digas que puedes olvidarlo todo tan fácil. No me digas que ahora eres otra persona solo porque estás con otro hombre. Isabela inclinó la cabeza, sus ojos oscuros reflejando algo que Rodrigo no supo descifrar. ¿De verdad crees que esto se trata de otro hombre? Rodrigo frunció el ceño. Mírate, continuó ella. Sigues creyendo que mi vida gira en torno a ti, que mi éxito, mi felicidad, mi transformación, todo tiene que ver contigo. ¡Qué patético! Él apretó los puños. Isabela, no. Lo interrumpió ella con una voz firme. Escucha bien, porque esta será la última vez que me dirija a ti. No eres nadie en mi vida, no eres una herida, ni un recuerdo, ni una sombra. No siento odio, ni rabia, ni dolor cuando te veo. No siento nada. Rodrigo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Isabela lo miró una última vez, con la serenidad de alguien que ha cerrado un capítulo sin posibilidad de retorno. Esta es la última vez que intentas manipularme. La última vez que dices mi nombre. No vuelvas a buscarme. Y sin más, se giró y se alejó, dejándolo allí, con su ego destrozado y su realidad colapsando a su alrededor. Por primera vez en su vida, Rodrigo comprendió lo que era ser verdaderamente insignificante. El declive de Rodrigo no ocurrió de la noche a la mañana. Fue un proceso lento, doloroso y humillante, una caída progresiva que él, en su arrogancia, nunca vio venir. Al principio se aferró a la idea de que todo era una mala racha, algo pasajero que con el tiempo solucionaría. Después de todo, siempre había sido un hombre de recursos, capaz de salir de cualquier situación. Pero esta vez no había salida. Los primeros signos fueron sutiles. Proyectos que antes cerraba con facilidad comenzaron a complicarse. Inversionistas que una vez le extendieron la mano ahora encontraban excusas para no asociarse con él. Algunos negocios empezaron a generar pérdidas, otros simplemente colapsaron por completo. Rodrigo, terco como siempre, se negó a reconocer la gravedad de la situación y siguió gastando, convencido de que pronto encontraría la manera de recuperarse. Pero el mundo de los negocios era despiadado. Los errores se pagaban caro y él ya había cometido demasiados. Sus deudas crecieron en silencio, devorando lo poco que le quedaba de estabilidad financiera. Sus supuestos amigos, aquellos que siempre lo rodeaban en fiestas y eventos, comenzaron a alejarse. Las invitaciones a reuniones exclusivas dejaron de llegar. Las llamadas que solían ser respondidas al instante ahora eran ignoradas o respondidas con evasivas. Fue entonces cuando comenzó a notar las miradas. Al principio discretas, luego cada vez más evidentes. Susurros en los pasillos de los lugares donde aún intentaba mantener su estatus, comentarios entrecortados que apenas alcanzaba a escuchar. Se hablaba de su caída, de su mala suerte en los negocios, de cómo, en cuestión de meses, había pasado de ser un hombre respetado a convertirse en alguien que nadie quería cerca. Las mujeres que antes lo buscaban por su dinero y poder, ahora lo evitaban con disimulo. Una noche, en un restaurante de lujo, intentó coquetear con una modelo que en el pasado habría hecho cualquier cosa por su atención. Ella le sonrió con cortesía, pero cuando él insistió en invitarla a su mesa, su respuesta fue como un golpe en el estómago. «Lo siento, Rodrigo», dijo con una expresión condescendiente, «pero ya no eres el tipo de hombre con el que me interesa salir». Esas palabras lo hirieron más de lo que estaba dispuesto a admitir. Por primera vez, sintió lo que era ser descartado, tratado como irrelevante,
como un simple recuerdo de lo que alguna vez fue. Pero la verdadera humillación aún estaba por llegar. Rodrigo había aprendido a ignorar las noticias sobre Isabela, a evitar escuchar su nombre en conversaciones, pero el destino parecía empeñado en recordarle lo lejos que ella había llegado y lo bajo que él había caído. Una noche, mientras revisaba su teléfono con una copa de whisky en la mano, se topó con un artículo que hablaba sobre un evento exclusivo en la industria de la moda. La nota mencionaba a grandes inversionistas y diseñadores de renombre, pero lo que lo dejó paralizado fue el nombre de Isabela, escrito con admiración en el encabezado. La visionaria empresaria Isabela Méndez sigue conquistando el mundo de la moda con su más reciente colaboración. Rodrigo sintió un nudo en la garganta. La palabra visionaria lo golpeó con fuerza. Durante años la había tratado como alguien sin ambición, sin talento, sin futuro. Y ahora el mundo la veía de una manera completamente opuesta. Cerró la noticia con rabia, pero la sensación de derrota no desapareció. Encendió un cigarro y miró la ciudad desde la ventana de su departamento, un lugar que de seguir así pronto perdería. Se sentía atrapado, asfixiado. En un intento desesperado por recuperar algo de su antigua vida, llamó a un viejo socio de negocios, alguien que en el pasado lo había apoyado incondicionalmente. «Necesito hablar contigo», dijo Rodrigo, intentando sonar confiado. El hombre suspiró al otro lado de la línea. «Rodrigo, mira, te tengo aprecio, pero no puedo involucrarme contigo en este momento». «¿Qué estás diciendo?», respondió con incredulidad. «Hemos hecho negocios juntos por años, y precisamente por eso sé cuando alguien está acabado», respondió el otro con brutal honestidad. «Nadie quiere arriesgarse contigo ahora, no puedes ofrecer nada». Rodrigo sintió una rabia ciega apoderarse de él. «Eso no es cierto, solo necesito un poco de tiempo, las cosas van a cambiar». «Tal vez, pero hasta entonces no puedo asociarme contigo, lo siento». La llamada se cortó. Rodrigo lanzó el teléfono contra la pared, sintiendo cómo el mundo entero se derrumbaba sobre él. Todo lo que alguna vez creyó inquebrantable estaba desapareciendo. Su dinero, su reputación, su influencia. Y lo peor de todo, su ego. Se miró al espejo y no reconoció al hombre que veía. Sus ojos estaban apagados, su mandíbula tensa, su postura encorvada por el peso de la derrota. Recordó el día en que se rió en la cara de Isabela, cuando le dijo que ningún hombre la volvería a querer, que ella no sería nada sin él. El destino, con su cruel sentido del humor, le estaba devolviendo cada palabra, porque ahora él era el que estaba solo, él era el que no tenía nada. Mientras Rodrigo se hundía, Isabela seguía adelante sin siquiera pensar en él. Su vida estaba llena de nuevos desafíos, de nuevas oportunidades. Su nombre ya no era solo un susurro en la industria de la moda, sino un referente. Cada paso que daba era una prueba de que su pasado no la definía. Había aprendido a creer en sí misma, a construir un futuro en el que nadie más tenía poder sobre ella. No sabía ni le importaba lo que Rodrigo hacía. No era parte de su mundo, no lo extrañaba, no lo odiaba. Simplemente ya no existía para ella. Rodrigo, por el contrario, comprendió que había perdido lo único que nunca valoró hasta que fue demasiado tarde. Y esa era la peor derrota de todas. El sol brillaba con una calidez dorada sobre la costa, iluminando el paisaje con una luz suave y etérea. El mar, sereno y majestuoso, reflejaba los tonos cálidos del atardecer, mientras una brisa ligera movía las cortinas blancas de la elegante ceremonia al aire libre. Todo estaba perfectamente orquestado, cada detalle pensado con precisión. Desde las flores que adornaban los pasillos hasta la melodía envolvente de la música en vivo, todo irradiaba sofisticación y belleza. Era un día especial,
un día que marcaba un nuevo comienzo. Isabela estaba en su habitación, de pie frente al espejo, con el vestido de novia cayendo sobre su cuerpo con la misma naturalidad con la que ella había aprendido a llevar su nueva vida. El diseño era impecable, hecho a su medida, reflejando no solo su estilo, sino su transformación. No era el vestido de una mujer que buscaba la aprobación de los demás. No era el vestido de alguien que alguna vez creyó que el amor significaba sacrificio. Era el vestido de una mujer que conocía su propio valor. Su reflejo le devolvía la imagen de alguien que había renacido, alguien que había tomado su dolor y lo había convertido en fortaleza. Cerró los ojos por un momento, respirando hondo. No había nervios, no había dudas, solo una paz absoluta. Se giró cuando su dama de honor, una de las amigas que hizo en su nueva vida, le sonrió con emoción. «Es la primera vez que veo a una novia tan tranquila», comentó con una risa suave. Isabela le devolvió la sonrisa. No era que no sintiera la emoción del momento, sino que, por primera vez, su felicidad no dependía de nadie más. Había aprendido que su vida no era el resultado de lo que otros decían de ella, sino de lo que ella misma decidía construir. Afuera, los invitados se acomodaban en sus lugares, esperando el gran momento. Entre ellos, algunas figuras destacaban más que otras. Empresarios, diseñadores, personas influyentes de la industria de la moda y los negocios. Aquellos que habían llegado a conocer y respetar a Isabela no solo por su éxito, sino por la mujer en la que se había convertido. Era un círculo al que jamás habría pertenecido en su antigua vida. Pero allí estaba ella, en el centro de todo, no por la influencia de un hombre, sino por mérito propio. A la distancia, apartado del resto, de pie, en una esquina discreta, un hombre observaba la escena con una mezcla de incredulidad y derrota. Rodrigo no había sido invitado. Por supuesto que no. Pero eso no le impidió encontrar la manera de estar allí, de presenciar con sus propios ojos lo que jamás pensó que sucedería. Se había dicho a sí mismo que solo era curiosidad, que no significaba nada, que no le importaba realmente, pero en el fondo sabía la verdad. Necesitaba verla. Necesitaba convencerse de que todo lo que escuchó sobre ella era exagerado, que la Isabela que conoció aún existía en algún rincón de su ser, que tal vez había una mínima posibilidad de que todo fuera una farsa, pero la realidad era implacable. Allí estaba ella, radiante, caminando hacia el altar con una seguridad que él nunca había visto en ella. Ya no era la mujer que alguna vez lloró por sus palabras crueles. No era la mujer que él dejó atrás, convencido de que nunca se recuperaría. Era alguien completamente nuevo, alguien que no solo había sanado, sino que había florecido. Rodrigo sintió un peso en el pecho cuando vio al hombre que la esperaba en el altar. No era solo que fuera poderoso, exitoso o influyente. Era la manera en que la miraba, como si ella fuera lo más valioso del mundo, un amor que no necesitaba palabras grandiosas ni gestos exagerados, un amor que simplemente existía, sólido, seguro, real. Y ella le devolvía la mirada con la misma intensidad. Rodrigo sintió como la rabia y la frustración se disolvían en algo aún peor, vacío, porque en ese momento lo entendió con una certeza cruel. Él no significaba absolutamente nada para ella. No había espacio en su vida para él, ni siquiera en sus pensamientos. No era un amor perdido, ni un enemigo a vencer. Era un capítulo que ella había cerrado con tanta facilidad que ni siquiera había necesidad de mencionarlo. El oficiante comenzó a hablar, pero Rodrigo apenas escuchaba. Todo lo que podía ver era la imagen de Isabela, tomando la mano de su futuro esposo con confianza, con una felicidad genuina
que él nunca le vio en todos los años que estuvieron juntos. Se sintió pequeño, insignificante. Quiso irse. Quiso apartar la mirada, pero no podía, porque este era el momento en que el destino le daba la última lección. La ceremonia continuó, y cuando los votos fueron intercambiados, Rodrigo sintió que el golpe final caía sobre él. Prometo amarte, respetarte y caminar a tu lado en cada paso que demos juntos, dijo el novio, con una voz firme pero llena de ternura. Porque eres la mujer más fuerte y maravillosa que he conocido. Isabela sonrió y respondió con la misma serenidad. Y yo prometo ser siempre fiel a quien soy, a la vida que construimos juntos y al amor que nos une, sin miedos ni sombras del pasado. Fueron esas últimas palabras las que destrozaron por completo a Rodrigo. No había ninguna referencia a él, ni siquiera una indirecta, porque Isabela ya no necesitaba demostrarle nada. El oficiante les dio la bendición final, y cuando el beso selló la unión, un aplauso resonó entre los invitados. Era un momento de celebración, de felicidad pura. Rodrigo se dio la vuelta y se alejó antes de que alguien pudiera notar su presencia. Caminó por la arena, sintiendo el peso de lo inevitable. Se subió a su auto y se quedó allí por un momento, con las manos en el volante, con la mente en blanco. Había perdido. No solo a Isabela. Había perdido todo lo que alguna vez creyó que tenía. Su poder, su reputación, su dinero, su ego. Y ahora entendía que lo que más había perdido era a sí mismo. Mientras él se alejaba, Isabela seguía disfrutando su noche, bailando con el hombre que realmente la valoraba, rodeada de personas que la admiraban no por con quién estaba, sino por quién era. Su historia no había sido de venganza, no había sido escrita para darle una lección a Rodrigo. Había sido escrita para ella, porque al final lo más importante no era haber demostrado nada a nadie, era haber encontrado su felicidad. Y lo había logrado. ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de Isabela? ¿Crees que tomó la mejor decisión al dejar atrás a Rodrigo y reconstruir su vida? ¿O habrías actuado de otra manera? ¿Alguna vez te han subestimado como él lo hizo con ella? Queremos conocer tu opinión, así que cuéntanos en los comentarios. El destino dio la vuelta y puso a cada uno en su lugar. Rodrigo perdió todo lo que daba por sentado, mientras Isabela encontró no solo el amor verdadero, sino algo mucho más importante, su felicidad y su propia identidad. ¿Crees que el karma hizo justicia en esta historia? ¿O piensas que Rodrigo merecía un castigo aún mayor? Déjanos tu comentario y comparte este video con alguien que necesite recordar que la vida siempre recompensa a quienes se atreven en cambiar. Y si te gustan historias como esta, no te vayas todavía, porque el próximo video que aparecerá en tu pantalla te dejará sin palabras. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna historia increíble como esta. Nos vemos en el siguiente video.